Es un gusto volver a saludarles en este espacio en el que estudiamos la palabra de Dios. Recuerde que estamos estudiando nuestro folleto que tiene que ver con el libro de Deuteronomio, la verdad presente en Deuteronomio o Deuteronomio, el libro del amor. Gracias, Pastor Dani Perla, porque está con nosotros para acompañarnos en los comentarios. Con gusto. Ahora vamos a estudiar un tema durante esta lección de esta semana titulado Porque ¿qué nación grande hay? Hay algunos suspensivos en el título, pero hoy, el día domingo, vamos a hablar sobre no añadiréis ni disminuiréis. Vamos a orar para pedir la dirección de Dios saber de qué trata este tema de hoy. Padre Santo y bueno, estamos agradecidos porque tu palabra instruye nuestra mente y nuestro corazón y es perfecta para nosotros. Hoy ayúdanos, oh Dios eterno, a comprender tu voluntad para nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor Dani Perla, me llama mucho la atención. Hemos venido estudiando algunos aspectos sobre lo que Moisés está enseñándole al pueblo de Israel y aparece esta lección que es una lección muy interesante, una advertencia muy interesante para comenzar el capítulo 4 de Deuteronomio. Le recordamos que no estamos estudiando Deuteronomio, a usted que está escuchando o viendo esta transmisión, de manera por capítulo, sino de manera temática. Y me gustaría que leyéramos esta advertencia, pastor, porque creo que aquí hay un comentario que usted puede ayudarnos a comprender por qué es tan importante lo que Moisés les está recomendando acá, o diríamos de una manera más directa, lo que Moisés les está ordenando a los israelitas. Dice Deuteronomio capítulo 4, verso 1 y 2. Ahora pues Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, porque vuestro Dios, dice aquí Jehová vuestro Dios, que os ordeno hoy, o que yo os ordeno. Es la palabra de Jehová nuestro Dios. Ahora, pastor, ¿por qué era tan importante para los israelitas esta declaración? ¿Y qué nos dice a nosotros en el siglo XXI? Muy bien, creo que las palabras como comienza, ahora pues, está haciendo una conexión con lo que había hablado antes, que era el repaso de la historia, que era lo que Dios había hecho por ellos. Y Moisés les dice, ustedes ya conocen esto, ya saben cómo Dios obró, saben lo que Dios ha hecho en sus vidas. Ahora pues Israel, oye. Y aquí otra vez está la palabra Shema, sí. La palabra donde está aquella orden de Dios, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y ya habíamos comentado que ese oír no es solamente como que yo escucho un sonido, nada más, sino es un prestar atención, es un escuchar con el propósito de actuar, de obedecer. Y Dios les dice, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecuten y vivan. Dios no quiere que suceda como el dicho que dice, hermano Gerson, que por un oído entra y por el otro sale. No, Dios dice, escuchen con atención para que hagan y el resultado va a ser vivir. Pero les hace una clara advertencia, no añadan, no disminuyan, no pongan, no quiten a lo que yo les estoy dando en este momento. Y para mí es lo mismo que sucede al final de la Biblia en el libro de Apocalipsis. Sí. Creo que lo podemos comentar posteriormente, pero donde Dios dice el que añade o el que quita esta palabra, pues también tiene sus consecuencias. Dios desea que nosotros comprendamos que su ley es perfecta. No podemos añadir ni quitar. Claro, pastor, pero entonces a mí me surge la pregunta, ¿hay alguien que quisiera quitarle o añadirle a la palabra de Dios, a la ley? Como usted lo ha dicho, la ley de Dios es perfecta, pero ¿hay alguien que quisiera quitarle y añadirle? Y teniendo eso de fondo, ¿cuánto cuidado debemos tener cuando oímos esas cuestiones de añadirle o quitarle? Muy bien, yo creo que siendo que Dios es el gobernante universal y su voz, su palabra es autoritativa, tal vez sería incluso cuestionable por qué Dios
está diciendo no añadan y no quiten? O sea, ¿por qué Dios tiene que recordar eso? Pero es que precisamente usted hacía la pregunta, ¿será que hay alguien que está interesado en confundirnos y pensar que lo que Dios ha dicho podemos añadir y quitar? Tristemente sí, hay alguien, y sabemos que Satanás lo hizo allá en el jardín del Edén con nuestros primeros padres. Wow, puso duda, puso inquietud en la mente de Eva con las palabras que Dios había dicho, las arregló de otra manera, las tergiversó y entonces finalmente las distorsionó y finalmente contradijo totalmente lo que Dios había dicho. Creo que el enemigo es muy astuto y sabe que ahora que estamos hablando de la ley, yo estudiando esta lección tuve un pensamiento que es posible que una persona pueda quebrantar la ley sin quebrantarla. Wow. O sea, aparentemente no hay quebrantamiento, aparentemente todo se está haciendo. Sí, no hay una violación de la ley, pero en el espíritu y aún en acciones puede suceder y es lo que Jesús realmente, cuando Él vino a esta tierra, tuvo que corregir a los líderes religiosos de su época. Bueno, y hablando de eso, justamente, pastor, cuando vemos al Señor Jesús enfrentar a los líderes religiosos de su tiempo, usted puede leerlo en una narración un poco extensa, en Mateo capítulo 15, versos del 1 al 9, el Señor Jesús tuvo que mostrarles ahí que el problema que habían tenido era que le estaban añadiendo. Al parecer, pastor, quisieron resolver el problema de sus antepasados, que le habían quitado cosas a la ley de Dios, porque hicieron lo que quisieron, añadiéndole cosas, a la hora añadiéndole mandamientos a la ley de Dios. ¿Por qué esto es peligroso, pastor? ¿Por qué es peligroso que nos dejemos llevar por la tradición? Bueno, yo creo que son dos errores y por eso la Biblia lo dice bien claro. Bueno, Dios lo dice bien claro. Quitar es una violación flagrante de la ley, pero añadirle también es peligroso. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, los judíos al añadir al mandamiento del sábado un montón de leyes más, lo que hacían era que el sábado fuera una carga. Entonces las personas finalmente terminaban rechazando todo, rechazaban el sábado y era lo mismo como quitarlo, ponerle algo que Dios no había dicho. Así que es lo que le sucedió a los judíos, pero hay un ejemplo también clásico en las Escrituras, en el libro de Marcos, en el capítulo en Mateo más bien, el capítulo número 15, ahí tenemos esa referencia que se mencionaba, donde me llama la atención y es el punto que estaba trayendo antes, que por ejemplo los judíos tenían el mandamiento es honra a tu padre y a tu madre. Clarísimo. Y ese mandamiento pensamos que es para los niños, cuando están pequeños les decimos tiene que obedecer y el mandamiento es más abarcante, lo que está diciendo es cuida de tu padre, de tu madre hasta el final de sus días. Pero entonces ellos decían, bueno, si yo tengo que estar atendiéndolo y entonces mi ganancia se va a ver disminuida. Entonces no, ellos dicen, no, pero no voy a violar esa ley, voy a hacer otra ley para que anule esta ley de una manera sutil. Entonces hacían otra ley, voy a dedicar mis propiedades a Dios y entonces de esa manera yo ya estoy haciendo algo bueno, dedicándolo al Señor, no puedo usarlo para ayudar a mis padres y entonces estaban violando el mandamiento sin violarlo, porque era una manera indirecta. Y aquí yo hago una pregunta para cada uno. Creo que el Espíritu Santo puede revelarnos, ¿será que yo estoy violando algún mandamiento de la ley de Dios sin violarlo? Aparentemente todo está bien, pero sabemos que en el Espíritu no todo está bien. Eso es lo que está diciendo Dios en Deuteronomio. No quiero que ustedes añadan ni quiten. Mi ley es perfecta, mi ley da vida, mi ley no puede ser mejorado. ¿Cómo perfeccionar la perfección? Si ya es perfección. Y por esa razón es que este tema es esencial para hoy, siendo que todavía hay un enemigo que sutilmente nos lleva ya sea a quitar o a añadir a lo que Dios ha dicho. Bueno, tenemos que estar muy alertas y para eso tenemos los mandamientos de Dios, porque por eso Dios dio esta revelación especial a su pueblo y les dijo, eso lo vamos a ver más adelante, que eran una nación grande por eso, porque tenían una revelación muy grande de la presencia de Dios, del carácter de Dios, que al final es su ley. Pastor, ¿qué podemos hacer? Y quizás el llamado final con una oración, además, que le vamos a pedir que nos ayude a orar para realmente
no caer en esta trampa, porque de alguna manera, aún teniendo la Biblia, vemos a los israelitas cayeron en esta trampa. ¿Cómo podemos no caer en esta trampa de añadir o quitar a la ley de Dios? Creo que Jesús nos dio el ejemplo y Él dijo que debemos vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Él siempre tuvo un escrito está ante las acechanzas del enemigo y siempre interpretó con la Biblia alguna manipulación que el enemigo quiso hacerle cuando aún el diablo le sacó en el desierto de la tentación, pero mira, está escrito esto. Sí. Y Jesús dice, pero también esto. Entonces la palabra toda, completa, es nuestra guía, es nuestra norma para no equivocarnos y poder hacer siempre lo que es correcto delante del Señor. Vamos a orar. Amén. Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por tu ley, que es perfecta, es santa, es justa, es buena. No podemos quitarla, ni podemos añadirle. Solo debemos obedecer y confiar los resultados de nuestra obediencia en tus manos. Bendice en este momento, Señor, aquellos que hacen una resolución de corazón para obedecer tu ley. Muéstranos, Señor, en qué sentidos, ya sea activos o pasivos, podemos estar añadiendo o quitando a tu sagrada ley, y ayúdanos a rectificar. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.